Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de una nueva temporada, porque yo me invento las temporadas cuando hace mucho tiempo que no subo nada. Digo, bueno, pues esto significa el inicio de una nueva temporada. Así que bienvenida a esta nueva temporada del podcast, que bueno, coincide con el inicio de año, así que queda bastante bien, un inicio de temporada. Chicas, que he estado organizándome muy mal la vida. Y hacía tiempo que alguna paciente y algún paciente me ha dicho: oye, Andrea, me he terminado ya todos tus episodios, ¿cuándo vas a empezar a subir de nuevo? O ya directamente me preguntaban, ¿pero vas a volver a subir de nuevo? Y yo, sí. Me he estado organizando fatal, tengo que cambiar eso, tengo que reequilibrar un poco mi vida ahora mismo, porque no estoy poniendo prioridad a las cosas que también me hacen bien, como es el podcast. Y un poquito, básicamente me he estado autosaboteando, que es justamente de lo que voy a hablar hoy, y por eso he elegido este tema, efectivamente, porque es algo que, si yo soy experta, y creo que también es algo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, y si dices que no, sospecho que puedes estar mintiendo, es que todos nos hemos podido llegar a sabotear en nuestra vida por lo que sea. Y bueno, empezando por definir qué es el autosabotaje, porque si no voy a estar hablando de autosabotaje y tú quizás tienes una idea de autosabotaje diferente al que tengo yo. Entonces, entendiendo ese autosabotaje como hacer, actuar, pensar de una forma en la que nos estamos impidiendo llegar a conseguir lo que queremos a largo plazo, o incluso conseguir nuestro bienestar, la meta de conseguir estar bien, básicamente, que yo creo que es la meta que casi todo el mundo persigue conscientemente, el llegar a estar en paz, bien, y tener una vida con la que estamos cómodos, que yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Llegar a un punto en la vida en que digas, estoy conforme con las cosas que hago, estoy muy alineado con mis valores, con el estilo de vida que quiero, con los objetivos que quiero llegar a conseguir, y eso no siempre es fácil. Y muchas veces no nos paramos a ver de qué formas nos estamos autosaboteando, así que creo que es importante hablar de ello, y yo voy a hablar de ello, del autosabotaje, y como siempre me voy a poner de ejemplo a mí, porque me pasa. Como digo, creo que es algo que nos pasa a todos. El autosabotaje no es algo que hagamos conscientemente diciendo voy a hacer esto justamente porque me quiere impedir llegar a conseguir esto. No, es algo que bastante a menudo es inconsciente y bastante condicionado por nuestras experiencias previas, ¿no? O por otras cosas de las que voy a comentar ahora. Porque hay diferentes razones por las que puede aparecer el autosabotaje y nos podemos llegar a impedir conseguir lo que queremos a largo plazo. Y una de las cosas que puede estar influyendo en tu autosabotaje, y es algo que principalmente ha estado contribuyendo al mío, es tener esta conducta como respuesta al miedo o al estrés. Es decir, por ejemplo, algo que yo creo que pasa bastante a menudo también, por la falta de habilidades o la falta de saber cómo hacerlo, es que cuando hay algo que te produce estrés o miedo, evitas hacerlo, porque como te estresa o como te produce miedo, piensas que la mejor opción, la mejor solución es evitar aquella situación que te produce esa sensación. Y a veces eso no es la mejor opción para nada. Y una de las cosas en las que yo notaba mucho que me pasaba era por ejemplo, imagínate que te proponen hacer algo, un plan, y en ese plan hay una persona con la que tienes algún conflicto o has tenido algún roce o hay algo que ha quedado ahí por resolver, vaya, que hay que tener una conversación incómoda en algún momento. Entonces, tú sabes que ir a ese sitio te va a venir bien. Te va a venir bien porque te vas a despejar, porque te gusta el plan, porque además va gente con la que tienes ganas de estar, pero tú decides, la conducta que llevas a cabo es no ir. Esto es autosabotaje, porque al final seguramente después, no yendo, te sientas peor en casa y te impida llegar a estar bien a largo plazo, porque no enfrentar esta situación, no tener esa conversación incómoda, al final lo que te lleva es estar tú también incómodo, porque no lo has hecho, porque no has sabido cómo gestionarlo. Entonces, detrás del autosabotaje muchas veces está el tomar la conducta de evitación ante el miedo por eso, porque pensamos que va a ser una situación demasiado incómoda, porque no sabemos cómo la vamos a afrontar, y al final no es la mejor opción, porque después tú te quedas en tu casa sintiéndote mal, pensando que deberías haber hecho otra cosa, y al final eso te lleva a sentirte peor, y eso es autosabotaje. Y después otra cosa que está relacionado con esto, que es lo que más me pasa a mí 100%, es el estrés, el autosabotaje por estrés. ¿Por qué?
Imagínate, yo me tengo que poner a hacer algo y eso me pasaba mucho cuando estudiaba. Me tengo que poner a hacer algo y me sobrepasa. No sé cómo empezar a hacerlo, el hacerlo me estresa, entonces lo pospongo y digo, no, mejor lo dejo porque no sé cómo enfrentarlo, me produce mucho estrés, mucho agobio y por lo tanto lo evito. Evito hacerlo porque no sé cómo enfrentarme a ello y eso al final también te produce más malestar después porque sabes que lo tienes que hacer, que es algo que tienes que enfrentar y lo único que estás haciendo es posponerlo, ¿no? Entonces aquí 100% hay que mirar el por qué eso me produce tanto agobio y cómo puedo cambiar el método en lugar de directamente mirar hacia otro lado y evitarlo, que eso al final solo me provoca más estrés, más ansiedad y es un círculo vicioso. Al final, ¿cómo puedo hacer para enfrentarme a ello? Y después otra razón por la que puede aparecer el autosabotaje es por preferir el placer instantáneo antes que anticipar el placer a largo plazo. Es decir, prefiero conseguir algo que me dé placer ahora mismo o que me haga sentir bien ahora mismo antes que hacer algo que sé que a largo plazo me va a hacer sentir mejor. Esto aplica mucho con el deporte, por ejemplo. También me ha pasado, yo ahora estoy en un punto con el deporte en el que necesito reconciliarme con volver a ir al gimnasio. Y es que ahora mismo me he autosaboteado en este aspecto porque sé que hacer ejercicio es algo que necesito en mi vida 100% y que promuevo y que es necesario para estar bien. Necesitas moverte, necesitas hacer ejercicio de alguna forma. Entonces, yo desde que me mudé a Barcelona, que esto seguramente lo habré dicho, sí, se lo he dicho en episodios anteriores, que me apunté a un nuevo gimnasio. Obviamente no podía seguir yendo al gimnasio de mi antigua ciudad, ¿no? Y este gimnasio es un gimnasio muy comercial, que no es que yo tenga nada en contra de los gimnasios comerciales, pero hay muchísima más gente. Entonces me agobia bastante el ir, que estén todas las máquinas ocupadas, que al final un momento que tendría que ser para mí de desconexión se convierte en un momento de estrés y, bueno, podría estar también relacionado con lo anterior, ¿no? Con el estrés, el no saber cómo afrontarlo y evitarlo. Entonces dejé de ir al gimnasio y me ponía como excusa que no tenía tiempo, cuando realmente lo que había detrás es que no me siento cómoda en ese gimnasio, no me siento bien y tampoco me he dado la oportunidad de ir suficientes veces como para poder llegar a sentirme bien, porque al final cuando empiezas nueva en un gimnasio o en cualquier sitio no te sientes cómoda al principio, necesitas darte la oportunidad de ir más veces, de conocértelo mejor todo, conocerte mejor las máquinas, al final hasta te conoces las caras de la gente porque siempre va la misma gente, ¿no? Que es lo que a mí me ha pasado anteriormente en el otro gimnasio en el que estaba. Entonces no me daba la oportunidad de ir suficientes veces y la verdad tengo que reconocer que aún no lo estoy enfrentando y he empezado a aproximarlo desde el hacer ejercicio en casa. Es verdad que sin ser excusa sí que tengo una mala gestión del tiempo ahora mismo, es decir, no he introducido un tiempo en el día para poder introducir el gimnasio, que tendría que planificar mi día para encontrar las horas que más cómoda me siento en el gimnasio. Entonces, esto ha sido un gran autosabotaje en mi vida porque sé que el no hacer ejercicio me afecta en mi bienestar y estoy prefiriendo sentirme bien en ese momento en el que estoy postergando el ir al gimnasio. Entonces eso 100% es algo que aún no acabo de tener gestionado del todo en mi vida, pero he intentado introducir ejercicio de otra forma, aunque no quiero que sea la solución última porque quiero ir al gimnasio, y es que he empezado a hacer pilates y yoga en casa y es verdad que ahora cada día estoy haciendo 10 minutos mínimo de mover el cuerpo porque después me lo agradezco, pero echo de menos el ir al gimnasio porque 10 minutos de pilates o de yoga no me permiten mover el cuerpo lo suficiente como para acabar de tener los beneficios que yo quiero a nivel de salud, porque es verdad que me ayuda a activarme, me ayuda a mejorar mi estado de ánimo, me ayuda a sentirme más fuerte, porque ahora mismo después de estar tanto tiempo sin hacer ejercicio me siento bastante débil. La verdad, siento que he perdido mucho músculo, no me siento suficiente fuerte para enfrentar las cosas de mi día a día. El caso. Y después también puede ser hábitos de autosabotaje. Al final pensad que como más repetimos algo, más se convierte en un hábito, por lo tanto te sale al final de forma automática. Si yo cada día que termino de trabajar me siento en el sofá durante una hora, eso se va a volver un hábito de autosabotaje para mí, porque yo sé que cuando termino de trabajar tengo que hacer otras cosas y sé que el tumbarme en el sofá no me va a ayudar a hacer esas cosas. Una cosa es que te permitas 10, media hora de descanso, de desconexión, pero tumbarme en el sofá
una hora con el teléfono, por ejemplo, es algo que a mí no me beneficia. Entonces eso se convirtió en un punto, ahora mismo no, pero en el pasado es verdad que eso se convirtió en un punto de autosabotaje. Yo llegaba de trabajar tan cansada que lo único que me apetecía era tumbarme en el sofá. Entonces eso se fue convirtiendo en un hábito y al final me impedía llegar a hacer las cosas que yo quería hacer y no era algo sano, no tenía una relación sana con eso. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para evitar el autosabotaje, que ahora ya he puesto en contexto un poquito por qué puede llegar a pasar. Obviamente también pueden haber otros motivos, pero yo creo que esos son los 3 pilares fundamentales por los que pueden aparecer el autosabotaje. Entonces, cosas que podemos hacer para evitarlo. Lo primero, obvio, como siempre, identificar tus disparadores de autosabotaje. Si yo no tengo detectados en qué momentos aparece este autosabotaje y el por qué aparece, me va a ser muy complicado el intervenir sobre ello y el tener un plan de acción para que eso no pase. Los planes de acción son muy importantes. Cuando queremos cambiar algo, el anticiparnos y elaborar un plan de acción para evitar llegar a eso es muy importante. Entonces, yo lo que he hecho al empezar el año para detectar, esto está bien que lo vayas haciendo durante el año, no solo en momentos específicos como termina el año, empieza el curso, tal. Está bien que lo vayas haciendo de tanto en tanto. Bien, lo que hice es desglosar las diferentes áreas de mi vida. Para mí son unas, para ti pueden ser otras, porque quizás una área que para mí es importante, para ti es inexistente. Entonces está bien, lo tienes que hacer según tus áreas de tu vida y prioridades, ¿no? Entonces las mías eran, por ejemplo, el trabajo, el desarrollo personal, el autocuidado, la pareja, las amistades y la familia. Y entonces dentro de cada área desglosé qué cosas eran importantes para mí en cada área. Es como un poco el jardín de los valores. No sé si lo habéis hecho, pero también es un ejercicio muy útil. Y es desglosar más o menos dentro de cada área cuáles son las cosas importantes para mí. Y dentro de esas cosas importantes para mí seguramente tenga objetivos que me lleven, o cosas accionables, cosas que yo pueda hacer objetivamente para llegar a cuidar esa parte de mi vida o llegarme a sentir satisfecha en esa área de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trabajo. Para mí, dentro del trabajo, lo importante y que me hace sentir satisfecha después en esa área es la formación, la cercanía, el crecimiento y la divulgación. El crecimiento y la formación van muy de la mano, pero bueno, había cosas en las que yo me estaba autosaboteando que me impedían llegar a conseguir que estuviese satisfecha en esa área, ¿no? Por ejemplo, en la formación, ¿qué me permite llegarme a sentir... Jolín, me estoy trabando. ¿Qué me permite llegar a sentirme satisfecha en cuanto a formación? Leer mucho. Estar al día en research, por ejemplo, algo que me lo facilita es seguir a una página de neurociencia que publican cosas relevantes en este ámbito. Entonces, así es una forma que yo tengo de sentirme actualizada y que estoy más o menos al día de las cosas que van saliendo. Sí, sobre todo esas 2 cosas. Y de tanto en tanto, si sale algún curso que me gusta, que me llama la atención, que creo que puede ser importante, también el curso. O incluso a largo plazo, si veo que puede llegar a salir algún máster que no necesite prácticas o algo así que también me pueda ayudar a sentir satisfecha, también. Después, la cercanía. Para mí cercanía es sentirme cerca, como bien dice, de las cosas, de las personas a las que acompaño. Por ejemplo, en terapia, a mí me gusta sentir cercanía. No me gusta tener una relación de distancia con mis pacientes. No me gusta, no es mi metodología, no es la forma que yo tengo de ver la terapia. Entonces, sentirme cerca. También sentirme cerca cuando grabo el podcast, sentir que conecto con vosotros, recibir feedback. A veces no puedo contestar a todos los mensajes, pero los leo, intento... Es verdad que últimamente no, y entonces esto estaba fallando, me estaba autosaboteando también, etcétera. La divulgación, al final, el seguir haciendo podcast, subiendo contenido en TikTok, Instagram y así. Total, me estaba autosaboteando completamente en esta área de mi vida, en el trabajo. Porque a mí me pasa una cosa, y el motivo del autosabotaje era que tengo tendencia a centrarme únicamente en una cosa. Me cuesta mucho encontrar el equilibrio entre todo. Es algo con lo que estoy batallando y creo que he encontrado la manera de hacerlo, pero justo ahora estoy empezando a arrancar. Esto seguramente lo habré dicho muchas veces porque es algo que llevo batallando toda la vida y es el encontrar el equilibrio. Porque yo tengo una tendencia, y la habré dicho más veces también, que es a la obsesión. Yo
tiendo a focalizarme mucho en una única cosa cuando me gusta mucho. Por ejemplo, si últimamente me he estado enfocando mucho en la área de formación y de cercanía, es decir, de cercanía con mis pacientes. Estaba tan enfocada en la formación, estaba tan absorta en eso junto con los pacientes, obviamente que es mi trabajo, cuando hablo de las cosas que hago, obviamente es complementario a mi trabajo principal, que es, el ser psicóloga. Entonces, estaba tan absorta en eso que dejé completamente de lado los otros aspectos, que sería el podcast, el subir contenido a TikTok, el subir contenido a Instagram. Me cuesta mucho hacerlo todo. Y es verdad que, siendo realistas, es mucho trabajo. Entonces, si no quiero autosabotearme también a largo plazo a nivel de salud, tengo que ponerme unos objetivos realistas y no dejar de lado el tema del autocuidado también, que a eso entraré al final. Entonces, una forma de trabajar mi autosabotaje es ponerme metas realistas en cada área para así poder encontrar el equilibrio, dedicar un espacio en cada día y no dejarme llevar por mi automatismo de irme obsesivamente a una única cosa. Y eso es algo que a veces no soy consciente y busco excusas de me encanta, es que lo necesito y así, pero también necesito lo otro para estar bien a largo plazo, entonces tengo que parar eso. Una de las cosas para conseguir no seguir autosaboteándote es ser consciente de todas las áreas de tu vida que te produce bienestar o que te hace estar bien en cada área de tu vida, ponerte objetivos en esas cosas y comprobar si lo estás llevando a cabo o qué cosas te están impidiendo llevarlo a cabo. Elaborar un plan de acción si es necesario o hacer lo que sea para prevenir, anticiparte a ese autosabotaje. Después, otra cosa importante para el autosabotaje es la parada de pensamiento, porque una de las cosas que también nos autosabotea y nos impide estar bien es el dejarnos llevar por pensamientos negativos, rumiar de más, que en el tema de la rumiación quiero hacer otro episodio, otro podcast, porque ya es un tema aparte y eso es algo que también puede llegar a influirte mucho en la vida negativamente, entonces quiero dedicarle un episodio aparte. Pero vaya, la parada de pensamiento. Esto es un ejercicio, una técnica bastante poderosa porque me impide no seguir reforzando pensamientos negativos. Cada vez que yo me dejo llevar por los pensamientos negativos, estoy reforzando que vuelvan a aparecer esos pensamientos negativos en un futuro. Entonces tengo que pararlos. Obviamente no te frustres si aparecen, porque, como digo siempre, no podemos controlar lo que aparece automáticamente en nuestra mente y sentirnos mal por ello solo contribuye al autosabotaje. Es otra forma de autosabotarnos, ¿no? Y de entrar en este pensamiento negativo, en este bucle. Entonces me doy cuenta de que ha aparecido este pensamiento negativo, no voy a permitir que vaya más porque esto me va a autosabotear, me va a hacer estar peor a largo plazo. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que al final hay pensamientos que dependen de emociones, pero hay también las emociones también se perpetúan a través del pensamiento. Entonces, pararlo y sustituirlo por otros pensamientos más positivos o realistas. Por ejemplo, imagínate, siguiendo con el ejemplo de antes de te proponen un plan súper chulo, ¿vale? A nivel social. Te proponen un plan súper chulo que te apetece un montón ir y dices que sí, pero de repente empiezas a anticipar todas las cosas negativas que pueden llegar a pasar. Por ejemplo, que te puedas llegar a encontrar mal. Entonces, una vez he identificado que mi cerebro me está diciendo Andrea, te puedes llegar a encontrar mal, ¿y qué pasa si te encuentras mal en esa situación? En lugar de dejarme llevar por ese pensamiento y empezar a anticipar aún más situaciones, voy a imaginarme en mi cabeza una señal de stop. Seguramente hayáis escuchado esta técnica porque es bastante conocida y es imagínate en tu cerebro, en tu cabeza, una señal de stop, que es algo que todos podemos llegar a imaginar fácilmente, ¿no? Porque si has ido por la calle, si vives en una ciudad o has ido alguna vez por carretera, seguramente habrás visto en algún momento una señal de stop. Entonces a todo el mundo nos viene a la imaginación o nos puede ser fácil imaginárnoslo, ¿no? Que al final la imaginación es un recurso muy poderoso. Entonces imagínate una señal de stop. Y además de imaginarte esa señal de stop, a mí me gusta utilizar una metáfora que te va a ayudar aún más para utilizar esta técnica. Y es, imagínate que cada día durante toda tu vida te ha gustado el senderismo y te has ido de excursión a la montaña. Y para bajar ese camino siempre has utilizado
la misma ruta, el mismo camino. Por lo tanto, es un camino que está muy marcado, que seguramente haya muy poquitas hierbas, que esté despejado, que incluso no haya casi ni piedras, que sea un camino llano. Pero un día decides que ese camino no es el mejor porque te hace dar mucha vuelta, porque es muy largo, porque las vistas no son muy buenas, porque en el camino te puedes llegar a encontrar, yo qué sé, un enjambre de abejas, no lo sé, que es tu camino que has utilizado siempre pero te ha dejado de ser útil, entonces decides abrirte un nuevo camino. Para abrirte un nuevo camino, primero tienes que, quizás una herramienta útil será que en ese sitio te pongas algo, como por ejemplo una señal de stop, para recordarte que aunque sea el camino más fácil y el que has utilizado siempre y el que te va a ir por allí, no es el mejor. Entonces te plantas ahí una señal de stop. Entonces imagínate en tu cabeza, cada vez que aparece un pensamiento, que es ese camino que has utilizado siempre, que quizás es el más fácil, pero no es el mejor para ti. Entonces, stop. Y cuando ves ese stop, te acuerdas de que has empezado a abrir otro camino, otro pensamiento que te va a ser mucho más útil. Por ejemplo, la nueva ruta tiene mejores vistas, llegas más rápido, además va a ser más rápido. Si te abres camino por ahí, te va a ser muchísimo mejor. Entonces, te va a costar bastante tiempo que el camino sea llano, que ese sea un pensamiento que te venga a la primera, que hay personas que quizás es más fácil que se abran ese nuevo camino porque son más fuertes, porque están acostumbrados a hacerlo, por lo que sea. Hay otras personas que quizás se le dificultan más. Si a ti tú has repetido muchas veces ese otro camino, ese pensamiento una y otra vez, el camino antiguo, seguramente te sea más difícil ahora abrir el nuevo porque estás muchísimo más acostumbrado, ¿no? Pero puedes abrirte ese nuevo camino. Entonces, imagínate, parada de stop y cómo vas por ese nuevo camino, cómo te vas abriendo paso, cómo ese nuevo pensamiento por ejemplo, lo puedes sustituir el pensamiento, siguiendo con el ejemplo, de que el primer pensamiento que te viene es me voy a encontrar fatal y ¿qué hago si me encuentro fatal? Te aparece el pensamiento, entonces te dices no pasa nada si me encuentro fatal porque voy a poder hacer algo para remediarlo. Entonces, no sé si me voy a encontrar bien o mal porque es algo que no puedo predecir, pero si me encuentro mal, no pasa nada porque voy a encontrar la manera de solucionarlo o de gestionarlo lo mejor posible, ¿no? Porque no podemos predecir, no podemos reforzarnos a que siempre todo tiene que ir bien, es algo que puede ser contraproducente y no siempre tiene por qué ser positivo. Entonces, en lugar de hacer eso, el repetirte que no pasa nada si no todo está bien, no tiene por qué estar todo siempre bien y lo voy a poder gestionar y lo voy a poder tolerar. Así que esto es una técnica que te prevendrá del autosabotaje cuando veas que te viene un pensamiento ansioso, un pensamiento negativo o un pensamiento que te puede llegar a repercutir negativamente a tu bienestar y a las decisiones que tomas. Otra cosa que te puede llegar a prevenir el autosabotaje en, por ejemplo, situaciones de ansiedad o situaciones que te dan miedo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Porque en situaciones de miedo puede aparecer un poquito de ansiedad, un poquito de síntomas. Entonces, aprender a regular tu respiración. Muchas veces interpretamos síntomas internos como algo súper negativo, que nos va a pasar algo, y realmente podemos controlarlo, podemos gestionarlo perfectamente aprendiéndote un ejercicio de respiración. Por ejemplo, uno facilísimo, 4-4-4. Piensa, 4 segundos respiro, 4 segundos mantengo el aire, 4 segundos expiro. De esta forma voy a poder controlar el patrón de respiración, voy a poder reequilibrarme. De hecho, aún mejor, si puede ser 4-5-6, 4-4-6, es decir, que estés más rato expirando que inhalando, por la forma en la que funciona nuestro sistema nervioso, va a ser muchísimo más beneficioso para ti y vas a poder regularte mejor, porque la expiración está directamente relacionada con la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el que te va a hacer relajarte y calmarte. En cambio, estar más rato inhalando está más relacionada o activa más el sistema nervioso simpático, que es el que te hace estar alerta, estar nervioso, sentirte ansioso, ¿no? En esas situaciones. Entonces, el estar tranquilo porque tienes una técnica que te permite regular tu respiración y por tanto regular tu sistema nervioso también te va a ser súper positivo para ti. Otra cosa, meditación. No me voy a enrollar mucho en esto. Meditación, maravilloso. Algo que está muy infravalorado, que se repite mucho y yo creo que por la repetición le hemos quitado el valor que tiene y realmente entrenar en meditación, meditar, entrena tu capacidad de atención al presente
y por tanto te permite regular muchísimo mejor las situaciones del día a día. Entonces, no lo des por sentado, por mucho que sea algo en que hemos podido ser muy pesados los psicólogos o las personas que divulgan sobre salud mental, por algo es. No lo des por sentado. Y otra cosa, ponerte pequeñas metas diarias. Si te pones metas a largo plazo únicamente y no te das cuenta en tu día a día de que realmente estás consiguiendo cosas, puede ser muy frustrante y llegarte a hacer abandonar antes de tiempo y por tanto llevarte al autosabotaje, a que no consigas las cosas a largo plazo. Entonces, ponte metas pequeñas durante el día, muy importante, te harán sentir autoeficaz, te harán sentir bien. El poder marcar el tic en tu día porque me estaba mirando la vecina. ¡Qué vergüenza! Bueno, el ver que estás consiguiendo cosas en tu día a día te va a hacer sentir muchísimo mejor. Realmente también está muy infravalorado ponerse pequeñas metas diarias. Obviamente lo que he dicho antes, hacer ejercicio regular, muy importante para conseguir el bienestar a largo plazo, para conseguir el bienestar incluso a corto plazo, porque en el día mismo, justo cuando acabas de hacer ejercicio que te vaya bien a ti, obviamente, porque eso también es importante. Si te pones a hacer un ejercicio que no te gusta, yo me pongo a correr 1 hora al día y no me voy a encontrar mejor, no me voy a sentir mejor porque no es para mí. Entonces, algo que a ti te guste hacer. Y si puede ser algo aeróbico también, para regular el sistema nervioso, también está bien para la ansiedad. Es decir, no solo pesas o pilates, que está genial para regular el sistema nervioso, pero también a veces para regular el sistema nervioso hace falta ejercicio aeróbico. Que ya sé que a mí no me gusta, por ejemplo, pero tengo que incorporarlo de alguna forma. Como por ejemplo a través del ejercicio un poquito más rápido o hacer un poco de cinta en el gimnasio inclinada, algo así, no lo sé. Otra cosa, y ya para no alargarme mucho más. Técnicas de visualización. La visualización es maravillosa porque a través de lo que yo visualizo puedo generarme sensaciones internas, puedo generar nuevos aprendizajes y sobre todo, lo más importante de eso, nuevos aprendizajes. Por ejemplo, si te visualizas súper en detalle cómo te gustaría reaccionar ante esas situaciones que te autosaboteas, puedes llegar a aprender mediante la visualización, es decir, a consolidar ciertas conexiones neuronales en el cerebro que te permitan el aprendizaje solo con imaginarlo, con visualizarlo. Es crazy, lo sé, pero es posible y yo creo que esto es una técnica que se da, que no se utiliza mucho y realmente es súper poderosa. Entonces, imagínate en esas situaciones de autosabotaje, imagina exactamente cómo actuarías de forma que te beneficie. Por ejemplo, terminar el trabajo, imagínate, termino el trabajo, hago esto, hago lo otro, me voy a la cocina, me hago la merienda, me hago la comida, me hago lo que sea, después de eso hago lo otro, me voy de casa. Te visualizas exactamente toda la secuencia de cosas que haces. O en una discusión de tu pareja, visualiza exactamente cómo le contestarías, cómo reaccionarías ante esas situaciones. Repetidamente, visualízate y eso te ayudará a consolidar el aprendizaje en el cerebro. Neuroplasticidad, aprendizaje. No lo olvides, el poder que tiene tu mente es maravilloso, aprovechalo. Y después, obviamente, ya para terminar, practicar la gratitud. Eso te va a permitir también combatir el autosabotaje, porque a veces empezar el día con algo positivo, tan positivo y que a veces también se da mucho por sentado como es la gratitud, es maravilloso, porque te predispone a después tener estados emocionales más positivos. El agradecer te predispone a estar de mejor humor, con un estado emocional más positivo. Es maravilloso, así que aprovechalo. Y nada, súper contenta de volver a empezar con los podcasts, con los episodios. Tienen cosas muy chulas. Quiero hablar, creo que también me he dejado cosas que seguramente quería comentar, pero bueno, nos vamos poniendo el día, nos vamos viendo por aquí. Yo os mando un abrazo enorme, espero que estéis muy bien y nada, nos vamos viendo. Un besito enorme. Chao.